Saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, gracias por estar aquí. Claro que sí, Guillermo. Muy buenas noches. Luis Carlos, Integralia publicó hoy su análisis postelectoral. ¿Cuál dirías que es el balance general de la elección? El balance general de la elección es que se trata de la elección más contundente de un mandato político, popular, democrático hacia una candidata presidencial y hacia su partido, su coalición. Y lo digo porque además del número de votos que obtuvo, 36 millones, el margen de diferencia respecto al segundo lugar es de 32 puntos. Y además, Sheinbaum gana en todo el país, salvo Aguascalientes, gana en todas las regiones del país, gana prácticamente en todos los estratos socioeconómicos, gana en prácticamente todos los niveles educativos. Había una idea de que las clases medias probablemente votarían por la oposición, había una idea de que si mucha gente votaba iba a ser una elección cerrada. Esto es un tsunami global, completo, de la sociedad en su conjunto. En 2006, por ejemplo, hubo un clivaje. Clivaje es un término en ciencia política cuando la sociedad se parte en grupos que unos apoyan y otros no apoyan. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay un clivaje profundo respecto a Biden y Trump. En el caso de Sheinbaum no hay clivaje, es decir, hubo un apoyo generalizado en todos los grupos de la sociedad. Y esto es algo inédito porque en 2006 hubo un clivaje norte-sur, en 2018 hubo un ligero clivaje socioeconómico, pero este ya no existe. Entonces, este es el tema que más me llama la atención, Guillermo. Luis Carlos Ugalde, el tema de participación ciudadana estuvo por debajo del esperado. ¿A qué lo atribuyen en este balance, en este estudio que ha hecho Integralia? Probablemente se debe a que como hay un deseo de continuidad y la gente está optimista como nunca antes, y esto es importante decirlo, antes y después de la elección la gente está de buen ánimo. Esto que se llama humor social quiere decir que la gente piensa que el país va en la ruta correcta, piensa que su futuro personal y familiar va a ser mejor. Esto no había ocurrido antes tanto como en esta ocasión. Y probablemente para la gente no había ningún sentido de importancia de ir a votar. Por una parte, porque se sabía que Morena iba a ganar, y por otra parte, pues porque las cosas marchan bien para una mayoría de la población, no para todos. Hay un 25-30% de la gente que cree que el país va en la ruta equivocada, pero para el resto no es así. Entonces eso pudo haber generado una sensación de confort. Puede ser que quienes no salieron a votar son los de la oposición y que este llamado de la oposición y de Xóchitl Gálvez de que había que votar porque el país se enfrentaba a un riesgo, finalmente no se convencieron de ese argumento o pensaron que la partida estaba perdida y entonces no lo hicieron. No sé la razón, pero el hecho es que la participación bajó de 63 a 60%. Hubo entidades, pocas, que superaron ese promedio. La Ciudad de México votó mucho, 72%, por ejemplo. Yucatán votó mucho, 72-73%. Tlaxcala vota mucho siempre, pero fuera de eso, el país pues no vio ninguna razón de urgencia para salir a expresarse en las casillas. Luis Carlos, ¿cuál es el balance de los resultados? ¿Consideran ustedes que fue una elección equilibrada? Obviamente no me refiero a los resultados, sino a la organización y desarrollo mismo de la elección. El 2 de junio, los votos que entraron a las urnas son los votos que se contaron en la noche y en lo general la contabilidad es correcta. Ahora, podemos discutir de dónde la causa de esos votos. Y la causa, el origen, la motivación de esos votos en buena medida es un deseo de continuidad de la población. Pero aquí viene un matiz muy importante y tú y yo lo hemos platicado. Esta es la elección más inequitativa y dispareja de la historia de México. También es la elección más violenta de la historia de México. Entonces, las condiciones de competencia antes del 2 de junio fueron las peores que ha tenido México en la era moderna.
Ese piso disparejo explica por qué Sheinbaum estuvo siempre tan arriba, por qué los negativos de Xochitl fueron muy altos desde el principio, porque López Obrador empezó a atacarla. Una de las razones por las cuales el margen se explica es porque Sheinbaum se dio a conocer en todo el país porque empezó 2 años antes de lo que la ley permite su campaña y gastó mucho más de lo que la ley permite. Entonces, si uno empieza a analizar la cancha dispareja, uno puede concluir que parte de este enorme margen se debe a esas condiciones inequitativas. Sin embargo, el mandato es tan claro en todos los segmentos que uno no puede decir, como hubo cancha dispareja, ganó una y no la otra. No, ganó una por razones claras de los números. Sin embargo, las condiciones del arbitraje, de la cancha, fueron las peores que nunca ha tenido México. Luis Carlos Ugalde, una gran preocupación de la que escucho hablar mucho es el equilibrio del poder. ¿Hasta dónde el resultado desdibuja la división de poderes en nuestro país? Yo creo que hay un gran riesgo para el país y para Sheinbaum de este triunfo por un margen tan grande. Yo pienso en lo personal que a Sheinbaum le convenía haber ganado con un margen más estrecho, porque el exceso de poder conduce en ocasiones a la equivocación, conduce a la radicalización, conduce al abuso y al tropiezo. La democracia busca equilibrar el poder, los pesos y contrapesos. Cuando uno tiene muchas fichas, no tiene necesidad de voltear a ver a los demás que están en la mesa. Y este resultado da como consecuencia que en ocasiones los gobiernos se vuelven arrogantes, abusan, genera corrupción. Si nadie te vigila, si nadie te dice que no, si tú tienes la razón de todo porque eres toda poderosa o poderoso, ese es la peor compañera de viaje para una democracia funcional. Por eso los gobiernos se requieren estar vigilados como una organización, como un consejo de administración de una empresa. Sin vigilancia te tropiezas, abusas, es la naturaleza humana. Entonces, este mandato democrático que tiene Morena y tiene Sheinbaum pueden conducir también a el exceso y pueden conducir también a la equivocación. Ese es el problema. Morena no tiene que negociar con nadie, nada. Y entonces lo que van a hacer es un gobierno que puede ser excluyente. Ojalá me equivoque. Yo creo que a Sheinbaum, dadas las circunstancias, lo mejor que podría ocurrir es que tomara una medida de prudencia y de autocontención, porque en esa medida creo que su gobierno va a ser más exitoso. Creo que Sheinbaum tiene todos los elementos para ser una presidenta exitosa y verdaderamente hacer la transformación que López Obrador no hizo. Y si ella quiere hacer esto, tiene que ser mesurada, responsable, incluyente, a pesar de que por los números que tiene puede no serlo. Ese creo que es su desafío, dado los números. ¿Y qué es lo que puede pasar con esto? Pues puede pasar lo que ya estamos viendo, que López Obrador antes de irse quiere servir la cena. Es decir, no le está dando espacio a Sheinbaum para trazar las líneas de prioridad de su gobierno. Le va a servir la cena, el vino, le va a hacer 3 o 4 reformas. Y hemos visto en estos días, Guillermo, cómo Sheinbaum, en lugar de estarnos diciendo sus proyectos, está justificando el plan C, está tranquilizando a los mercados, le dedica la mitad de su tiempo a un tema que quizá no es su tema, es el tema de López Obrador, es la obsesión personal, es su deseo de dejar un legado y de cobrar venganzas personales. Entonces, este es el resultado de los números de la elección. Por eso digo que a veces el exceso de poder es el peor aliado para un buen gobierno. Claro, y va a las giras que López Obrador le impone. Ya hizo una el pasado fin de semana y vendrá otra este fin de semana. Luis Carlos Ugalde, frente a una reforma del Poder Judicial que genera cualquier cantidad de dudas y suspicacias, ¿cuál es el escenario al que nos enfrentaremos a partir del 1 de octubre? Es muy peligroso, Guillermo, porque lo que vamos a ver es que antes de que termine septiembre se publicará una reforma al Poder Judicial, se removerán y se quitarán a los 11 ministros en funciones, se convocará una elección extraordinaria en 2025. Y entonces, primero, ¿qué va a pasar con todos los asuntos pendientes en la Corte? Segundo, ¿cuáles van a ser los incentivos
Es decir, la Corte llevó a cabo en los últimos 30 años un ejercicio de restricción, de revisión, de control del abuso del poder. Ahora los políticos, los gobiernos se van a dar cuenta que ya no hay restricción. ¿Por qué? Porque los nuevos ministros van a ser personas de origen político, que van a responder a intereses políticos. Ojo, si tú quieres ser ministro o ministra, para quienes nos ven, lo que necesitas hacer es primero que te postulen los partidos o que te postule el gobierno o que te postule el Poder Judicial. Habrá 30 candidatos, 10 por cada uno de estos, 10 el gobierno, 10 el Congreso y 10 el Poder Judicial. Después tendrás que hacer campaña, pero la propuesta dice que no te darán dinero. Entonces, ¿quién va a hacer una campaña nacional para ser ministro o ministro? A ver, pensémoslo un poco con tranquilidad. Pues necesitas, ¿cuánto necesitas para hacer una campaña nacional para ser ministro? Pues necesitas unos 15, 20, 25 millones. ¿Quién los tiene? Eh, si los tienes y fondeas tu campaña, vas a querer recuperar esa inversión. ¿Y cómo la recuperas? Pues con corrupción, porque tu sueldo no te da para recuperar 20 millones de pesos de una campaña. Y si no tienes los 20 millones y casi nadie los tiene, por supuesto, pues entonces tienes que pedir a quien los tiene. O tienes que pedirle al partido político que te ayude para ganar una elección, en la cual, por cierto, Guillermo, ¿quién va a participar? Muy poca gente. La materia constitucional, litigiosa de la Corte, pues es una materia muy abstracta, muy alejada de las preocupaciones de la gente cotidiana. Entonces, ¿quién va a votar? Pues van a votar los que sean llevados a las urnas. Entonces, todo es una mala idea. Y si quieres ser juez, pues también va a ser lo mismo. Entonces, va a ser un poder judicial politizado, capturado, incluso corrompido antes de ser elegidos. Esto me parece la peor idea, me parece que va a generar muchos problemas de gobernabilidad y pensemos no en los grandes casos que llegan a la Suprema Corte, no los casos que le enojaron a López Obrador, de que la Corte le revocó la ley de la industria eléctrica o le revocó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los casos cotidianos de la gente común y corriente que acude a un juzgado porque hubo un problema de la herencia que se robó tu hermano, o porque alguien se te quitó tu casa, o porque tuviste un problema que mataron a tu hijo y no te están pagando el seguro, cosas cotidianas. Esto puede complicar el acceso a la justicia porque va a haber gente menos capacitada. Ojo, Guillermo, hay un gran problema de corrupción en los jueces en este país. Es uno de los mayores problemas de corrupción. Yo lo que estoy cuestionando es la solución. La solución de elegir a los jueces por concurso de votos no resuelve y puede empeorar este problema. Uno de los temas más controvertidos es el de la sobrerepresentación en el Congreso. Te pregunto, tú fuiste presidente del Instituto Federal Electoral, lo que era el IFE, ahora es el INE. ¿Son alianzas a las que hay que considerar o son partidos? Luis Carlos, ¿qué le toca a cada quien? ¿Qué dice la ley? Sí, por supuesto. Nada más para recordarle a quienes nos escuchan, Morena y aliados obtuvieron 54.7%, 54% de la votación para diputados y pueden tener 73% de los diputados, es decir, 19 puntos porcentuales por arriba de lo que la gente votó por ellos. Esto es una distorsión de la representación. Y esto se debe a que la legislación mexicana dice que ningún partido podrá estar sobre representado más del 8%. Y Morena y Verde y PT, cada uno en lo individual no sobrepasa ese 8%. Sin embargo, la coalición en su conjunto sí lo rebasa. Desde mi punto de vista, la legislación debiese contemplar la figura de las coaliciones, porque las coaliciones en los hechos compiten como una fuerza política e ideológica. Ese debería de ser el techo. O sea, aquí hay una situación porque unos dicen que se debe aplicar lo que la Constitución dice de manera literal, otros dicen que el Tribunal Electoral debe interpretar de manera sistemática, porque cuando esta medida se estableció en los años 90, lo que importaba en ese momento era acotar al PRI, que era el partido hegemónico. En aquella época el PRI competía solo y ganaba grandes cantidades de votos. Por eso la legislación está hecha a la figura de partidos. Hoy la figura es la coalición, esta es la figura que hay que contener y por lo tanto ese debiese ser el enfoque.
Pero claramente desde el punto de vista legal, pues lo más probable es que prevalezca la idea de que la sobrerepresentación es aplicable a la figura de partidos. Ese es el tema, de tal forma que ya veremos qué decide el Tribunal Electoral a fines de agosto. Creo que la batalla política es relevante. Fue relevante para acotar al PRI en los años 90 y es relevante hoy porque, reitero, lo que está en juego es propiciar que los gobiernos estén obligados a negociar para aprobar reformas a la Constitución. Esto es un fin que le ayuda al país, le ayuda incluso al gobierno. Es un asunto de interés público. La elección del Congreso, si tú la ves como Congreso, quedó 54-46, es decir, no es un knockout, 54-46. Sin embargo, la composición de la Cámara de Diputados puede quedar 73-27. Eso sí es un knockout. Entonces, creo que vale la pena que esta reflexión se haga, que se escuche. Creo que al gobierno mismo le conviene en beneficio del país. Pues todo esto está contenido con sus respectivos matices en el estudio que está publicando Integralia Consultores, del cual nos ha dado Luis Carlos Ugalde detalles adicionales. Gracias por estar aquí, Luis Carlos, y desde luego el estudio está disponible en el sitio web de Integralia para quien quiera consultarlo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Buenas noches.